Buen día, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es manejar nosotros los resultados después de que tuvimos nuestra encuesta. Sí, en este caso yo aquí tengo tres datos que son variables cuantitativas, sí, que nos entregaron en valores. Y tengo otras tres respuestas que pues, son estas preguntas de acá, que son las variables cualitativas. En este caso voy a comenzar con las cuantitativas, ya que con estas son las que más vamos a realizar el estudio, en este caso estadístico. Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Primero voy a crear una nueva hoja, aquí dándole clic aquí en añadir hoja, que está en la esquina superior izquierda, perdón, esquina inferior izquierda. Le damos clic y se crea una nueva hoja. A este le voy a poner manejo de datos agrupados, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a copiar mis datos, entonces aquí voy a poner igual y voy a buscar lo que voy a copiar. En este caso va a ser esta pregunta de cuántos juegos de mesa conoces. Ya. Y lo que voy a hacer es arrastrar. Una vez que yo marqué el resultado, simplemente lo arrastro, ¿no? Y en este caso voy a arrastrarlo hasta la casilla 101, porque voy a simular como que si tuviera 100 datos, ¿no? ¿Sí? En el caso de que esta encuesta siga abierta, simplemente se seguirá llenando con los datos que me den las personas automáticamente, ¿no? Ya. Entonces aquí estaría nuestra pregunta y nuestros resultados de datos, ¿no? Ya, ahora nosotros cuando vamos a manejar variables, lo primero que tenemos que hallar es el valor máximo, ¿no? Pero como ven ahorita es sumamente fácil, ¿no? Podría identificar que es del 25, pero cuando tenemos miles de datos, esto ya se vuelve un poquito más complicado. Para escribir una función, vamos a escribir siempre el igual, y la función se llama max. Entonces, ¿qué hace? Busca el valor máximo, pero para esto tengo que darle un intervalo que tiene que tener un inicio, que en este caso va a ser b2, y le pongo dos puntos para darle el valor final, o sea, hasta dónde va a buscar, que en este caso, como les había dicho, es b101. Pero si ustedes ven, se está marcando mal, debido a que aquí yo estoy poniendo b, que es mi columna b, pero mis datos están en la a, entonces voy a cambiar eso y voy a poner a. Miren, ahí si es que yo pongo dos columnas diferentes, entonces ¿qué pasa? Se van acumulando las columnas A y B, pero en este caso solo quiero hacer el estudio con la columna A. Y listo, me entrego mi valor máximo, ¿sí? Aquí al ladito voy a poner lo que representa esto. Ahora vamos a hallar nuestro valor mínimo. Y este es en cambio con la función igual min, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que poner igual cuando queremos realizar un cálculo o utilizar una función. Y voy a marcar el mismo intervalo que en este caso era desde A2 hasta A101. Y listo, ahí está mi valor mínimo, me dice que es 2, ¿no? Ya. Entonces con esto nosotros continuamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar cuál es la amplitud que existe entre estos dos. Algo que es sumamente fácil, ¿sí? Voy a mover esto para que no esté tan pegado, le voy a poner a esta columna de acá. Para mover algo simplemente nosotros apretamos los comandos control X y control V. Ya, y ahora vamos a hallar la amplitud o rango. Mi rango vendría a ser que lo que hay desde el dato mínimo al dato máximo. Por lo tanto, aquí voy a hacer una operación que sería una resta. Del máximo le vamos a restar con el mínimo. Y ya tengo que es 23. Bien, para la marca de clase nosotros podemos tomar en cuenta una regla, que en este caso ocupa un dato que es muy importante, que es el número de elementos, ¿no? O el número de datos. Para nosotros poder hallar el número de datos, que es lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar ahora un comando o la función que se llama contar. En este caso, ¿qué hace esta función? Nos cuenta cuántos datos o cuántos números había. Si recordamos, era desde A2 hasta A101. En este caso sería sumamente fácil, ya que hay 100 datos, no sé si es que estuvieran todos llenos, pero en realidad ahorita solo tengo 25 datos. Listo. Luego de esto vamos a aplicar una regla, la regla de purge, y vamos a calcular con la siguiente forma, que va a ser igual 1 más 3,322 milésimas que multiplican
el logaritmo de base 10, si es que lo vamos a ocupar así, y si ocupamos de aquí, esta función logaritmo, tenemos que poner el dato que vamos a nosotros calcular, que en este caso va a ser mi rango de datos, ¿sí? Perdón, mi número de datos, que sería el que está aquí, el 25. Ponemos un punto y coma y ponemos la base de este logaritmo, que en este caso sería 10. Ya, perdón, aquí hubo un error porque ocupé el punto en que este sistema está ocupando la coma como decimal, ¿sí? Aquí si queremos reducir el número de decimales a 2, podemos hacerlo con estas dos funciones. Miren, aquí dice reducir decimales y la otra aumentar. Entonces en este caso voy a reducir decimales. Le voy a trabajar solo con 2 y me quedaría 5,6. Pero para esto nosotros vamos a redondear el número a su inmediato superior. Si es que ya nos pasamos, por ejemplo, está 5,2, entonces nos vamos directo al superior, ¿no? Y para eso ocupamos la función redondear punto más. Abrimos paréntesis y copiamos de aquí el dato y nos redondea, entonces nos manda directo hacia el 6. Ahora, para nosotros hallar la amplitud del intervalo, que se estaría, al decir intervalo, estaría hablando de los grupos que vamos a hacer de datos. Entonces, aquí lo que vamos a calcular nosotros es de la siguiente manera. Vamos a dividir el rango, lo vamos a dividir para la marca de clase, pero la que ya está redondeada, y lo hallamos. Entonces, en este caso me da 3,83, que también lo vamos a redondear, igual ocupando de nuevo el mismo comando, que es redondear punto más. Y voy a abrir un paréntesis y copio el dato, el dato que está acá. Pero vamos a hacerlo. Sería con el 91, sino con la celda que estábamos queriendo redondear, que vendría a ser la de 14. Listo, y ahí ya tenemos nosotros nuestra amplitud y nuestra marca de clase. Lo que continúa ahora es armar los intervalos, ¿no? ¿Sí? En este caso nos dice que tendríamos que hacer 6 intervalos, ¿sí? Empezando desde los datos mínimos y el dato máximo, ¿ya? En este dato mínimo, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar mi dato más pequeño. Entonces, ¿qué sería en este caso? La celda que está aquí, que se encuentra, que es del 2. ¿Por qué hago esto poniendo igual a la celda? Porque, como les dije, yo podría aumentar aquí más datos. Por ejemplo, podría aumentar un 1. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí automáticamente, ya como esto está programado, mi valor se cambia ahora a 1, ¿sí? Y entonces ahora mi dato mínimo es 1. Entonces esa es la ventaja de hacerlo de esta manera, ya que esta hoja de cálculo ya se vuelve un poquito inteligente, se podría decir, ya debido a que nosotros estamos diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Y nos ahorramos mucho trabajo también, ¿no? Entonces el dato mínimo para el primer intervalo va a ser 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el siguiente? Le vamos a poner igual. Y va a ser el dato mínimo que tengo más la amplitud del intervalo, que para mí es 4, ¿sí? Entonces le pongo aquí más 4 y listo. Ahora, acá, en el siguiente tiene que ser el máximo de mi dato anterior, entonces que sería el que se encuentra en esta celda de acá. Entonces solo le pongo igual. Y aquí seguimos repitiendo lo mismo. Sería igual mi dato mínimo más mi amplitud de intervalo y listo. Pero hay una forma más automática de hacer esto. Si yo utilizo este comando, cuando es esta crucecita yo bajo, comienza a hacer automáticamente un desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo estaba sumando este dato, ¿sí? Estaba sumando el dato que se encuentra aquí con amarillo con este de morado. Al yo desplazarle, ¿qué hace? Hace que se desplace verticalmente también la siguiente. Entonces, miren, ahora se desplazó el amarillo que estaba en la posición donde está el número 5 hacia abajo, hacia eje 5. Pero acá también. Pero en este caso yo no quiero que haya un desplazamiento de esta celda de aquí, porque siempre quiero que siga siendo este 4, ¿sí? Ya que esa amplitud se tiene que repetir. Entonces hay una forma muy fácil de hacer que algo no se desplace. Si ustedes se fijan, verticalmente son los números los que mandan el desplazamiento, entonces ahí le pongo un símbolo de dólar. Y si es que no quiero que se desplace horizontalmente, ahí quien manda es la letra, entonces ahí le pondría también el signo de dólar ahí para que no se desplace horizontalmente. Por el momento solo no quiero que se desplace verticalmente, entonces pongo la S, este símbolo de dólar, al lado del número, ¿no? Listo. Ahora sí, es que yo
hago esto, miren, sigue siendo E14, hago de nuevo esta, cambió, pero en este ya es G5, pero E14 sigue siendo el mismo, y sigo haciéndolo para abajo, ¿ya? ¿Por qué no cambia de esto? Debido a que aquí no hay ningún valor que sumar, entonces acá vamos a hacer lo mismo, para que este valor de H3 ahora en el siguiente sea H4. Lo desplazo y miren, tenemos H4. Lo desplazo nuevamente y tenemos que este ahora es H5. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer esto? Tenemos que repetir el procedimiento hasta que lleguemos a nuestro máximo o tal vez lo superemos, ¿no? Miren, aquí ya llega mi máximo y ya estaría todo y se cumple. Tendríamos ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. ¿Sí? Voy a hacerlo esto un poquito más pequeño para no consumir tanto espacio. Y listo. Aquí ya tengo mis intervalos, ¿no? ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que contar cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos. Para lo cual a esto lo conocemos como FI en la mayoría de textos o FN dependiendo cómo estén manejando el texto, pero esto se le conoce como frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite un dato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a buscar todos los datos desde 1 hasta antes de 5. Luego en el siguiente, desde 5 hasta antes de 9. Si nosotros recordamos esto, podemos expresarlo de forma matemática, como sería 1 tiene que ser menor o igual a x y tiene que ser menor a 5 para mi caso. Esto lo vamos a traducir, pero al lenguaje de esta hoja de cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Con una condición que es parecida a la que ocupamos, pero es contar puntos sí y le vamos a añadir otro punto conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque vamos a utilizar varias reglas para esto, ¿sí? Que la primera regla, ¿cuál sería? Que sea mayor o igual a 5, a 1, perdón, ¿sí? Entonces, comenzamos con esto. Primero tenemos que señalizar dónde vamos a hacer todo esto, y va a ser en el intervalo desde A2 hasta A101 que habíamos escogido. Todos esos datos va a contarles, ¿no? Les va a contar, pero con la siguiente regla. Por eso ponemos punto y coma, y ahora ponemos la regla. ¿Cuál es la regla? Que sea, en este caso, si leemos de izquierda a derecha, tendría que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera más automática, ya que esto se podría cambiar, y para eso vamos a utilizar otro comando que se llama concatenar. Este concatenar lo que hace es unir textos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a unir? El texto que voy a poner ahorita entre comillas. Siempre para poner texto vamos a utilizar las comillas, que va a ser mayor igual a 1, perdón, igual, y cierro comillas. Ahora pongo el punto y coma y voy a poner lo que va después de esto, que sería ¿quién? El 1. ¿Por qué pongo la celda? Para que si en caso de que se modifique este dato mínimo, automáticamente la hoja de cálculo lo detecte y ya no tenga que estar yo después escribiendo nuevamente el dato mínimo aquí, ya que se va a alterar todito, ¿no? ¿Sí? Luego pongo punto y coma y vuelvo a repetir el mismo procedimiento, que sería A2 hasta A101. Luego ponemos punto y coma y ponemos otra vez concatenar. ¿Por qué? Porque tenemos que poner la siguiente regla, que es que ahora sea menor a 5. Sí, pero solo vamos a poner menor. Ponemos punto y coma y ponemos el valor de la otra celda, que sería la que está acá, y cerramos. Ya. Miren, aquí es muy importante que lo de abrir y cerrar paréntesis, tanto como en matemáticas. Aquí abrí y cerré, pero ahora me falta cerrar todavía este paréntesis de esta operación que estamos haciendo o función. Y cierro. Miren, ahora ¿qué pasó? Me contó que hay 11 datos que se repiten desde el 1 hasta antes del 5, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo fantástico de haber yo hecho esto? Que simplemente voy a arrastrar. Ahora aquí, ¿qué está haciendo? Está contándome todos los valores que sean desde 5 hasta antes de 9, que en este caso han sido 9. Luego sigo bajando y ahora me dice que de 9 a 13 hay 4 datos. Sigo bajando, ahora me dice que desde 13 hasta antes de 17 no hay datos. Bajo otra vez, me dice que desde 17 a 21 no hay datos. Luego, desde 25 hasta 25 no hay datos. Pero aquí tenemos que cambiar la regla, que en este caso tendría que ir con igual.
debido a que como este es el último intervalo, tiene que incluir al máximo, ¿no? ¿Sí? Solo el último intervalo va a incluir al máximo, eso tomen en cuenta. Ya, y pongo enter, miren, y ahí sí me contó. ¿Cómo podemos comprobar esto? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a copiar todos los datos que irían desde aquí hasta el 101 habíamos hecho, ¿no? Voy a poner control C, pero ahora voy a copiar estos datos no con control V, sino con un pegado especial, porque estos como están con una fórmula, se van a copiar los datos con la fórmula, entonces solo voy a poner pegar solo valores, ¿ya? Y una vez que ya tengo pegados los valores, me voy aquí a la opción de datos y los voy a ordenar, ordeno el intervalo en forma ascendente, y miren, ahora voy a comprobar. Veamos, del 1 al 5, no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta aquí. Ha habido 11 datos y se cumple. Miren, la frecuencia es de 11, porque hay 11 datos que se repiten desde el 1 hasta antes del 5, ¿no? Y listo. Hasta ya tendríamos nosotros nuestras frecuencias. ¿Cómo comprobamos que hicimos bien esto? Vamos a sumar todas estas frecuencias, porque al sumar todo lo que contamos nos tendría que dar el número de datos, que para mí serían 25 datos. ¿Ya? Ahora, vamos a comprobar esto. Voy a aumentar un dato ahorita, que sea entre 13 y hasta antes de 27 y de 17 hasta antes de 20. Entonces aquí voy a aumentar un dato que sea el 15 y me voy a inventar otro dato que sea el 21 y también un 22, pongámosle, y un 18 y un 17. ¿Ya? Veamos. Miren, ahora como ya está esto, automáticamente ya me contó, ya le detectó que había el 14 que le aumentamos por ahí, y el 17 y el 18 y un 20 que creo que aumentamos, y ya se cambió y se modificó también el total, y coincide con el número de datos que tenemos acá. A ver, aquí hubo un pequeño error, aquí me dice que hay 31 datos. Ya, muy bien. Listo, el error fue en esto, miren. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerdan que aquí nosotros habíamos puesto que inhabilitar el mover este intervalo, entonces aquí también tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque miren, yo aquí me fijo que está de A2 hasta 101, A2 hasta 101. Aquí está A3, pero debería ser desde A2. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar que se mueva, tenemos que poner nosotros nuestros símbolos de dólar para evitar que haya ese desplazamiento vertical en el intervalo. Miren, un error básico que podemos cometer. Entonces le bajo. Y ahí sí ya me calculó bien. Ya. Tendríamos que están en total 30 datos. ¿Debido a qué? A que en el último recuerden que tenemos que poner el igual. No le estaba contando el 25, que es el único dato que tengo como 25. Y ahí sí ya. Tendríamos 31 datos. Y todo sigue normal. ¿Ya? La marca de clase no se ha cambiado. La amplitud del intervalo tampoco. ¿Sí? Hasta ahí seguimos normal. Todo bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente, que va a ser hacer los cálculos para la media. ¿La media qué es? La media es la suma de todas las xy por su respectiva frecuencia. Entonces, y todo esto lo vamos a dividir para quién, para n, ¿no? ¿Sí? Aquí el número de datos nosotros vamos a utilizarlo con la letra n, ¿sí? Entonces aquí prácticamente lo que estamos hallando nosotros es n, ¿no? Ya, esta condición de aquí le voy a borrar porque era parte de la explicación de antes, ¿no? Esto también lo vamos a alinear para poderlo ver mejor. Esto es n, ¿no? Si ustedes quieren ir haciendo esta tablita de una manera un poquito más estética, podemos nosotros irnos de aquí y ponerle bordes para que se vea un poquito mejor, ¿no? Aquí nosotros vamos a calcular xy, que nada más que es el dato intermedio entre el dato mínimo y el dato máximo. ¿Cómo hacemos eso? Simple. Tendríamos que sumar estos dos datos, el mínimo más su máximo, y como es el de la mitad, se dividiría para 2, debido a que es el que está en la mitad. Y lo arrastramos hasta abajo y tendríamos nosotros nuestras xy. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, dice aquí la suma de xy por fi. Entonces, en la siguiente columna vamos a realizar esa operación, que sería xy por fi. Entonces, aquí pondríamos igual y multiplicamos la frecuencia por su respectiva xy. Y listo. En este caso,
me da 33, que sería lo lógico porque está 11 por 3, ¿no? Y bajamos hasta abajo desplazando la misma operación, utilizando la cruz. Debido a que todos queremos que haya el mismo desplazamiento vertical. Y listo. Ahora, como aquí nos dice la suma, entonces tendríamos que sumar todo esto, ¿no? ¿Qué sería la suma de K3 hasta K8? Ahorita lo hizo automáticamente, ya lo seleccioné, porque ya me ayudó haciendo esto la hoja de cálculo. Y ahora sí vamos allá a la media. Media aritmética. Listo, para este resultado entonces voy a reemplazar los valores, que es la suma que ya tengo acá, dividido entre su número de datos, que en este caso es 31. Y miren, mi media me dio 8.5, ¿no? 8.54 le voy a reducir porque no me gusta tener tantos decimales. Voy a reducirlo a 2 decimales, que sería 8,55. Listo. Ya hasta ahí estaría mi media aritmética, que me da 8,55. Pasamos a lo siguiente, que va a ser hallar el cálculo de la varianza y de la desviación estándar. Para la varianza tenemos una fórmula un poquito más grande, que esta es igual a la suma de xy menos la media, ¿no? En este caso le voy a poner x media, aunque tiene un símbolo diferente, que es con una línea arriba de la x, ¿no? Y esto tiene que también multiplicarse, perdón, elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto tiene que multiplicarse por su respectiva frecuencia, ¿no? Y todo esto lo vamos a dividir para el número de datos. Entonces vamos a ir haciendo esto paso a paso. Primero voy a sacar aquí la operación de la xy menos su media aritmética. Entonces ponemos igual y vamos a poner xy menos la media aritmética, que ya la calculé en esta casilla de acá, y resto. Como ahorita voy a hacer un desplazamiento vertical, sí, recuerden que no me va a restar bien esto, porque si ustedes se fijan, aquí me sigue dando 7, 11, 12, 15, es porque no se está restando con nada. Aquí se desplazó esto, entonces para evitar ese desplazamiento, tenemos que poner aquí nuestro símbolo de dólar y realizamos el desplazamiento. Ya así ya tenemos nuestros cálculos. Y para el siguiente va a ser xy menos la media elevado al cuadrado, y de una vez lo vamos a multiplicar por su frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos paso a paso. Aquí ya tengo la respuesta, ¿no?, de la diferencia. Esta le vamos a elevar al cuadrado con este símbolo, o cuyo caso pueden también multiplicarlo por sí mismo, ¿no?, que sería lo mismo que elevarlo al cuadrado. A mí me gusta más elevado al cuadrado. Y a este le tenemos que multiplicar por su frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia? La frecuencia estaba acá. Y listo. Ahí ya nos va haciendo el cálculo como una calculadora normal, pero ya sabe de dónde escoger los datos para no estar escribiendo nosotros dato por dato. Simplemente desplazamos verticalmente y ya tenemos nuestros datos. Aquí ya tendría hasta ahí, miren, toda esta parte de aquí. Pero ¿qué me falta? Me falta hallar su suma. Entonces ahora vamos a poner igual, suma. Abrimos el paréntesis, marcamos lo que queremos sumar. Y listo. Aquí estaría nuestra suma. Recuerden que para que esto se vea un poquito mejor, le voy a poner acá. Listo. Ya, y aquí estaría la sumatoria que necesitamos para la varianza. Y por último solo tendríamos que dividir para el número de datos. Entonces escojo esa celda y la divido para el número de datos. Listo, y ahí tendríamos nuestra varianza. También la voy a dejar en 2 decimales. Sería 37,87. Hasta ahí está nuestra varianza. Y voy a ponerle en un recuadro. Y lo último que nos faltaría será la desviación estándar.
Pero la desviación estándar no es nada más que la raíz de toda esta operación, entonces simplemente voy a poner igual 37, y si ustedes recuerdan la forma de poner una raíz cuadrada en forma de exponente es poniéndola elevada a la 1 medio, ¿no? Listo, y ahí tendríamos nosotros nuestra desviación estándar, que me dio 6,15. Con eso nosotros habríamos terminado nuestros datos, de hallar que serían las tres principales medidas de centralización que vamos a ocupar de momento y que sería para la actividad de hoy, ¿no? Listo, eso sería todo hasta ahí, chicos. Luego vamos a hacer un video más ya analizando por qué son todos estos resultados y viendo un poquito más de los conceptos de qué es varianza y desviación estándar, al igual que la media aritmética, y compararlos utilizando gráficas, que todavía es mucho más interesante. Listo, eso sería todo. Síganme en el siguiente video y nos vemos.